Estos días habréis visto que Hacienda ha sacado un artículo diciendo que el Estado español ha subvencionado a la comunidad catalana con más de 139.000 millones de euros en apenas 11 años. Básicamente, más de 10.000 millones de euros de rescate cada año a la comunidad autónoma catalana. Mariano Rajoy Brey, después del golpe de Estado, le dio 15.000 millones de euros a la comunidad catalana para pagar las nóminas de los empleados públicos. Cataluña lleva 23 años consecutivos siendo la comunidad autónoma número 1, número 2 o número 3. Siempre está en el top 3 de las comunidades autónomas que más empleo público sacan. Un empleo público que no pueden pagar. Un empleo público que lo pagamos el resto de los españoles. La comunidad autonómica catalana nos roba al resto de los españoles. ¿Quién es necesario para el robo? El Partido Popular. Y durante el mandato de Artur Mas, la deuda de Cataluña aumenta en 24.000 millones de euros. La última cifra de la deuda que reconoce el Banco de España de Cataluña es 86.800 millones de euros que debe la comunidad autónoma catalana. Esta es la cifra de la deuda a 1 de julio de 2023. El 1 de abril debían 85.647 millones de euros, lo que nos da prácticamente 13 millones de euros al día. Todas las cifras de la media de la deuda catalana, que son de 10 millones de euros al día, siguen sin cambiar, esté quien esté en el gobierno central español. La deuda española con el Partido Socialista crece a un ritmo de entre 207 y un pico de 980 millones de euros al día. Pero la media está en 217 millones de euros cada día que se endeuda este gobierno. La deuda de las comunidades autónomas la lidera Cataluña. No podían pagar las nóminas, no podían pagar el recibo eléctrico, no podían pagar nada de las infraestructuras, no podían hacer frente al pago de los intereses de la deuda. Así que el Partido Popular se tiene que inventar una herramienta para poder darle dinero, como sea, a Cataluña para que Cataluña no quiebre. Así que cuando esta herramienta empieza a funcionar, Cataluña tenía una deuda reconocida de 44.095 millones de euros. 1 de enero de 2012. Desde el 1 de enero de 2012 hasta julio de 2023, el Estado le ha dado como rescate 139.000 millones de euros. Más de 10 millones de euros al día de rescate. Pues mientras le dábamos ese dinero de rescate, Cataluña aumentaba su deuda en 42.705 millones de euros. 10 millones de euros al día. Por cada 10 millones de euros al día que se endeudaba Cataluña, España lo rescataba con otros 10 millones de euros. Así que la paz social se alcanza dándole 20 millones de euros cada 24 horas para que los oligarcas, para que los ladrones políticos se perpetúen en el poder. Y esto ha sido así, con el Partido Popular con mayoría absoluta, con el Partido Popular pactando con Ciudadanos, con el Partido Socialista, y con el Partido Socialista esta deuda va a continuar haciendo una quita inicial de 15.000 millones de euros, porque Cataluña no puede pagar otra vez. 12 años después, está más arruinada que antes del rescate. 12 años después vuelven a no poder pagar las nóminas y no poder pagar la deuda que tienen. El cómplice necesario para todo esto se llama Partido Popular. Cada ciudadano español, de los 48.446.594 personas del último censo, cuando de esos 48.446.000 tenemos 1.600.000 que han entrado ilegalmente en los últimos 19 meses, el Estado español te dice que para cumplir los presupuestos generales del Estado, cada español tiene que pagar al día 36 euros de impuestos. Tú y yo. Y mi hijo que tiene 11 meses también. Toda persona que viva en España tiene que contribuir con 36 euros al día de impuestos. Como podéis imaginaros, hay personas que entran ilegalmente en España, que no solo no contribuyen, sino que suponen un gasto inmenso durante años donde no van a contribuir con nada a la economía. Pero es que además de eso tenemos que contribuir con rescatar económicamente a aquellos que nos odian y que lo único que quieren es robarnos y perpetuarse en el poder.
¿Por qué pensáis que el Partido Popular no convoca una huelga general? ¿Por qué pensáis que el Partido Popular no quiere ir a ningún sitio sin UGT y comisiones obreras? ¿Por qué pensáis que está España en esta situación? Si cogemos los presupuestos generales del Estado, veréis que el gasto corriente del Estado español difiere apenas en 1.000 millones de euros con el gasto de los ministerios del Estado español. Los ministerios en España se comen más de 121.000 millones de euros, que el Estado español necesita 1.598.748.786 euros cada día para funcionar. Es lo que necesitamos para pagar la nómina de más de 22.000 millones de euros del empleo público. Es lo que necesitamos para pagar las más de 12.000 millones de euros al mes que nos cuestan las pensiones. Es lo que necesitamos para pagar el gasto político inmenso que tritura más de 40.000 millones de euros en este país. Los intereses de la deuda cuando empezó el año eran de 31.000 millones de euros. Cuando termine el año superarán los 40.000 millones de euros. Es la tercera partida más grande de presupuestos del Estado, es lo que debemos. Con esos 1.600 millones de euros, por redondear, no tenemos para pagar. Así que España emite deuda a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Esto empezó con el gobierno del Partido Socialista, la deuda a 20 y 50 años, y la deuda a 20 años es una deuda ecológica, no sabemos por qué. Así que el Estado, en vez de 1.598 millones, dispone de 1.776.830.978 euros cada 24 horas. Y aún así, emitiendo esa deuda, que son más de 5.000 millones de euros al mes de deuda, aún así necesitamos que nos rescate Europa. Aún así hemos recibido más de 83.000 millones de euros que no sabemos dónde están. Así que cada uno de nosotros tiene que pagar más de 1.000 euros al mes para que le regalemos 20 millones de euros al día al odio catalán. Pero al final, en un país donde hay 19.240.000 sueldos públicos de 48 millones de habitantes, ¿quién cojones va a protestar? ¿Dónde están los millones de personas que han votado en contra del socialismo? Y a la calle nos salimos más de 200 o 300.000 personas, de 11 millones. Y pensar que yo tengo 4 juicios pendientes por hacer esto, para tener que estar arañándome los brazos, escardando almendros para pagar abogados y pleitos.